Dios los bendiga, hermanos. Les habla el pastor Jorge Escobar. Voy a hacer la primera predicación, la número 1, y el tema es el misterio de la revelación de la palabra. Es necesario iniciar esta predicación contándoles un testimonio para la gloria de Dios, porque es necesario hablarles de la verdad, de la vida diaria y de lo que mi Dios está haciendo conmigo. Les comento que hace algunos meses estaba yo en un consultorio haciéndome exámenes generales de sangre y de todo tipo, y hablando sobre una sensación de debilidad física que estaba sintiendo, una desmotivación y un poco de falta de energía. La doctora encargada es una hermana, o sea, es cristiana y creyente, y también muy conocedora de la palabra de Dios. Y luego de pasar consulta y de tomar muchas muestras de sangre y otras, me preguntó si a mí me gustaría ser observado por un pastor que ella conoce y que este pastor tiene una especialidad sobre heridas del alma. Al momento, claro que accedí y concertó una cita con él para mí, y unas semanas después estaba yo en el consultorio nuevamente, ahora en la sala de conferencias, y estaba frente al pastor. Aunque les parezca extraño, esta consulta duró más de 5 horas. Yo le conté la historia de mi vida en general, incluyendo el pastorado y también el ministerio de liberación, el cual Dios me había dado el privilegio de servir, ministrando, y a estas fechas liberando a muchas almas en el nombre de mi Señor Jesús. Y luego de escucharme, el pastor Julio Urena, que está en la portada de esta prédica, me dijo que él tenía las herramientas que a mí me faltaban, y me dijo que el único requisito era contestarle algunas preguntas. Y así fue. Luego de contestar sus preguntas, iniciamos una relación muy personal, bastante parecida a lo que me había vivido años antes con el pastor Pablo Bottari, quien fue mi mentor y pastor por muchos años. Pero, a diferencia, al pastor Julio le encanta que yo le haga muchas preguntas de todo tipo. Me refiero a preguntas bíblicas que en el caso de mi pastor Pablo Bottari, con él solo hablábamos de liberación. Y esto con el pastor Julio, para mí es un privilegio, porque soy honesto y siempre he tenido un mundo de inquietudes que ningún otro pastor había contestado. Entonces iniciamos el primer estudio, hablando del oído y del ojo espiritual. Todo basado, obviamente, en la Biblia, mostrándome los versículos, los capítulos, donde se va narrando y diciendo. Para mí fue un poquito emocionante el darme cuenta que todo ser humano trae de nacimiento el ojo espiritual y el oído espiritual, pero muy pocos los ejercitan hasta llegar a activarlos o a desarrollarlos.
Realmente para mí fue muy revelador su enseñanza, ya que desde hace 2 años yo he estado hablando de que cuando mi Señor Jesús te hace verdaderamente libre, se te abren los ojos y oídos espirituales. Y yo doy testimonio de eso, porque a mí así me pasó. Y yo les he dicho que por muchos años, después de haber conocido a mi Señor Jesús, si les soy honesto, en mí no había cambiado nada. Desde 1996 hasta el 2014, que mi Señor Jesús me llevó a conocer al pastor Pablo Bottari, y ahora en el 2023, en otro encuentro similar, me llevó a conocer al pastor Julio. Sin embargo, el pastor Julio tiene mucho más conocimiento al respecto y me está enseñando y confirmando todas mis dudas acerca de la Biblia. Por cierto, estamos estudiando el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Yo doy gloria a Dios porque entendí que la palabra de Dios no es ni debe de ser enseñada por ningún humano, llámese maestro, pastor, líder, etcétera, etcétera. Realmente, cuando tus ojos y oídos espirituales son abiertos, es la tercera persona, o sea, el Espíritu Santo, quien te la revela. Y cada palabra revelada es única y exclusiva para ti. Por eso es que cuando un verdadero pastor da su sermón, muy pocos cristianos creyentes y congregantes entienden. Y la razón es porque él solo está compartiendo una palabra que le fue revelada para él. Y él desea transmitirla a su congregación. Pero, lamentablemente le diré que solo los que tienen oídos para oír pueden entenderlo. Cuando la palabra de Dios se te es revelada a ti, es porque estás listo y tienes los oídos espirituales abiertos. Tú no haces nada ni te esfuerzas para entender, ya que el poder de la palabra revelada es tan grande que el que la entiende nunca más tiene límites. Y aunque no todos llegan a desarrollar los oídos espirituales, o sea, que no todos entran a la relación o la revelación de la palabra de Dios, pero el que lo logra, su vida jamás es la misma. En mi caso personal, yo ya lo he dicho en mi testimonio. Yo pasé un largo proceso desde el año 1996 hasta el 2014, cuando a mi Dios le plació abrirme los ojos y los oídos espirituales a través de la liberación. Sin embargo, hoy, como pastor y ministro de liberación, te digo que hay muchos cristianos creyentes y congregantes que están en Dios y nunca hacen nada porque no se les han revelado todos los misterios. No han descubierto el poder de la palabra de Dios revelada, ya que yo te aseguro que la Biblia no es solo un libro. Cuando tienes la revelación, tú puedes ver que la Biblia es el Espíritu Santo de Dios vivo hablándote. Contiene el mecanismo misterioso de la verdadera intención de Dios para su creación, o sea, nosotros, sus hijos, donde lo que es invisible se materializa en las manos de los que tienen los ojos y los oídos espirituales activos o abiertos. Aquí encuentras la verdadera conexión en el llamado ministerio de la palabra de Dios con el hombre. Y el que se conecta a través del Espíritu Santo
encuentra gozo, paz, fortaleza, sanidad física, liberación, sanidad espiritual, abundancia económica, sabiduría, ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Mi Señor Jesús reveló algo de esto en Mateo 13, del 11 al 13. Para esta prédica voy a utilizar Reina Valera 1960 y ahí leemos. Él, respondiendo, les dijo, ¿por qué a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos? Mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Lamentablemente, hoy en día hay todavía muchísimos cristianos creyentes y congregantes que no entran en la categoría de los vosotros, que dijo mi Señor Jesús, porque se han quedado en su zona de confort y se han conformado con ser congregantes o quizás servidores de iglesia. Y ellos oyen las prédicas, pero no las escuchan con oídos espirituales. Y hay una gran diferencia en escuchar la palabra de Dios con oídos espirituales, porque es producto de la revelación divina. O sea, que revelación significa el descubrimiento de una verdad. Sin embargo, cuando yo hablo de la palabra revelada en bibliología, me estoy refiriendo a lo que Dios se da a conocer a sí mismo y a toda su creación. Yo quiero que tú sepas que todos los cristianos creyentes y congregantes tenemos una revelación natural o general y una revelación sobrenatural o especial. Llamaré a la primera A, o sea, la general, y a la sobrenatural la llamaré B, y trataré de darte una pequeña explicación. La diferencia entre la A y la B es A, revelación general. Es lo que Dios revela a través de medios naturales. El ejemplo más claro lo puedes leer en Salmos 19 del 1 al 6. Y ahí dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo. Se alegra, cuán gigante, para correr el camino de un extremo de los cielos, es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. También puedes leer algo de esto en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 18. También Romanos, capítulo 2, versículo 16. Y Romanos, capítulo 1, versículo 19. Romanos, capítulo 2, versículo 14. Y podrás darte cuenta que en una revelación general el hombre no puede excusarse ni reclamará a Dios ignorancia a las normativas de Dios para su justa conducta. En la letra B te hablaré de la revelación especial. Esta trata
la revelación de su palabra, con el fin de que Dios dé a conocer su persona, su voluntad, a través de eventos históricos, valiéndose de medios, tales como la inspiración revelada de su palabra, o sea, la Biblia, milagros y la encarnación de mi Señor Jesús. La revelación especial es cuando Dios abre tus ojos y oídos espirituales, cuando tú eres verdaderamente libre y Él escoge revelarse de una manera especial a través de sueños, también visiones. Y también Él incluye la apariencia física de Dios, y esto lo puedes estudiar en Génesis 3:8, en Éxodo 3 del 1 al 4, en Éxodo 34 del 5 al 7, y en sueños lo puedes estudiar en Génesis 28:12, Primera de Reyes 3:5, Daniel 2, y en visiones lo puedes estudiar en Génesis 15:1, Ezequiel 8 del 3 al 4, Daniel 7, Segunda de Corintios 12 del 1 al 7. Siempre te doy lecturas bíblicas para motivarte a que practiques estudiar la Biblia, no solo leerla, porque ya te lo he explicado. Hay una gran diferencia en leer y entender lo que tú entiendas, y leer y estudiar y tener la revelación de lo que te quiere decir. Yo espero que la estudien en la comodidad de sus casitas. Y voy a cerrar esta predicación diciéndoles que la revelación de la palabra más especial fue cuando Dios se hizo un ser humano en Jesucristo. Y esto lo puedes estudiar en Juan 1, versículos de 1 al 14, y también en Hebreos 1, del 1 al 3. Y esto Dios lo hizo para identificarse con nosotros y para enseñarnos Él personalmente y darnos un ejemplo y proveernos salvación. Así que pon mucha atención y empieza a ejercitar tu oído espiritual para oír y tus ojos para leer la Biblia. Y verás que mi Señor Jesús, a su tiempo, te revelará su palabra. Y el único que te la va a revelar será el Espíritu Santo. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta primera predicación. Te pido, Señor, que la lleves hasta el último rincón de la tierra. Y aunque sé que muchos no van a entender el mensaje, te pido que tu Espíritu Santo los atraiga hacia ti. Y seas tú, mi Señor Jesús, quien los haga verdaderamente libres. Y yo sé que entonces se abrirán sus ojos y sus oídos espirituales y podrán entender lo que tú les quieres decir a través de tu santa palabra, la Biblia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén y amén.